El decenio de las lenguas indígenas. Irma Pineda. Las lenguas existen porque hay quien hace uso de ellas, quien pone en su pensamiento y en su boca las palabras para nombrar al mundo y comunicarse con él. Pero si además de las personas, también las cosas que conforman el universo indígena están desapareciendo, como los ríos, los bosques, las variedades de especies vivas, los rituales o los sueños, ya no habrá quien nombre ni nada que nombrar. Estamos en lo que se conoce como el decenio de las lenguas indígenas, proclamado por la Asamblea General de la ONU en el 2019. La resolución A/Res/74/135, para llamar la atención del mundo sobre la difícil situación de muchas lenguas indígenas y movilizar a las partes interesadas y los recursos para su preservación, revitalización y promoción, lo cual implica que los Estados miembros de este organismo establezcan políticas públicas y asignen presupuestos para realizar una adecuada planeación lingüística y acciones que favorezcan la permanencia de las lenguas. Más de la mitad de las lenguas existentes en el mundo van a desaparecer en los próximos 10 años. En México seguramente veremos morir a varias de ellas. En Latinoamérica seguramente muchas se están perdiendo ahora, puesto que ya solo cuentan con 4 o 5 hablantes. No necesitamos investigar demasiado para saber que los grandes lingüicidas se llaman racismo y discriminación. Por ello, este decenio debe propiciar la revisión acerca de la vida de los 476 millones de pueblos indígenas en el mundo. Sobre todo ahora que después de la pandemia se han evidenciado las enormes desigualdades en aspectos fundamentales como la salud, la educación, ingresos dignos, el acceso a la justicia, a los medios de comunicación como espacio elemental para la difusión y fortalecimiento de las lenguas, así como el acceso a la tecnología, por mencionar algunos. También es importante recordar que personas indígenas están siendo desaparecidas, encarceladas o asesinadas por soñar y luchar por un mundo en el que sigamos hablando nuestras lenguas, sin ser atacados ni vulnerados por los megaproyectos, por el extractivismo de los recursos naturales y los conocimientos, lo cual nos deja claro que centrar los esfuerzos del decenio en el tema lingüístico no es suficiente. Para que las lenguas indígenas se fortalezcan, es necesario garantizar que la población indígena viva en las mejores condiciones, con dignidad, con pleno respeto a sus derechos, para gozar y salvaguardar todos los elementos de su territorio, cosmovisión y cultura, especialmente los relativos a la medicina tradicional, al resguardo de los saberes ancestrales y las creaciones, ya que éstas son objeto de despojo y plagio por parte de reconocidas empresas y marcas internacionales, incluso con la mirada complaciente de autoridades, que en vez de acompañar a las comunidades en sus denuncias y búsqueda de justicia, las convocan a firmar convenios de colaboración con quienes violentan sus derechos, por lo que no podemos hablar de lenguas indígenas si no hablamos de justicia, de equidad, de mujeres, de infancias, de salud, de comercio justo, de educación, de medio ambiente, de la defensa de territorios y recursos naturales e intelectuales. Las instituciones tienen la obligación de aplicar las leyes y los recursos desde el Estado, así como generar espacios de diálogo e intercambio que permitan conocer y aterrizar las propuestas que surgen de la misma población indígena. Los indígenas seguiremos trabajando en los proyectos que desde las comunidades se desarrollan con personas y colectivos de hablantes, activistas, creadores, traductores o profesores, quienes desde lugares y recursos propios, más creativos que materiales, aportamos nuestro grano de maíz para que las lenguas permanezcan y para honrar la memoria de quienes han dado la vida y la libertad para que sea posible nuestro derecho a decir, a nombrar y seguir habitando nuestros territorios. Yoshkiche Pelato.